Bienvenidos a este nuevo contenido que yo sé que muchos de ustedes se lo han preguntado y tienen muchísimo miedo, muchísimas dudas sobre un tema en específico. Y ese tema es el que vamos a abordar el día de hoy. Pero antes de sumergirme en el tema, te voy a hacer un disclaimer. Lo primero es que esto no es ninguna asesoría financiera, ni mucho menos, y yo tampoco soy un especialista en el área. Yo solo te voy a hablar de la experiencia que yo tuve haciendo esto durante el año 2025 en la residencia fiscal que tenía para ese momento. Ya esa no es mi residencia fiscal, así que no tengo ninguna obligación y he cumplido con cada una de las obligaciones que tenía mientras vivía en España. Así que vamos al video, al contenido, que realmente, bueno, lo va a hacer muy simple, lo más claro posible, para que se entienda y para también quitarles a ustedes la duda del cuáles son los pasos, qué es lo que hay que hacer para ser trader y pagar impuestos, ¿ok? Ese es el tema del día, que realmente es lo que te digo, mucha gente ya por adelantado está como pensando que si será que hay que declarar, será que no hay que declarar. Realmente, si estás viviendo en España y no tienes ninguna estructura legal, fiscal que te proteja, te va a tocar hacer como a mí, ¿ok? Yo, cuando llegué a España, trabajaba por cuenta ajena y significa, tienes un trabajo normal que te pagan un salario y esa persona que paga tu salario mensualmente, él realmente ya cumple con tus obligaciones de impuestos y tú no tienes que preocuparte por eso. Pero ¿qué pasa? Cuando eres trader y ya te dedicas a tiempo completo y luego empiezas a hacer trading con cuentas de fondeo y necesitas hacer uso de tu dinero en España, ahí sí tienes esa obligación de pagar impuestos. Ahora, lo que yo hice fue darme de alta como autónomo, y ser autónomo básicamente es como trabajador por cuenta propia. Entonces yo lo que hice fue exactamente darme como autónomo y yo no presenté mis ganancias personalmente, las presentó un gestor. Y ahí es donde te diría como lo más clave posible para esto es tener un gestor y también un profesional asesor financiero que sepa de las leyes fiscales del país en donde estés. Y entonces esa es la otra diferencia, también depende del país en donde estés. Así que es un tema bastante específico, dependiendo de cada caso se va a tratar de una forma u otra, pero también he de decir que hay maneras de hacer que gastes más dinero en impuestos o menos dinero en impuestos, ¿ok? Entonces eso fue lo que yo aprendí en toda esta experiencia. Yo esto en España sí creo que pagué bastante alto los impuestos porque en España es la ley que tienen. Siendo autónomo tienes que pagar mensualmente, después tienes que declarar lo que ganas y luego pagar como un 23% o 21% o 19%. Ellos tienen como una escala. Dependiendo de lo que ganes, vas a gastar más o menos porcentaje trimestralmente. Eso como autónomo. Y esa fue como la vía rápida que yo vi, pero realmente fue la vía también más costosa. Te voy a decir lo que gasté en 6 meses después de dar declaradas como de ganancias unos 40.000 euros. Pagué como 7.000. 7.000 o 7.000 y pico, 7.500 más o menos pagué para pagar impuestos en España. Eso fue durante el ejercicio del 2025. Yo creo que a mí me salió caro. O sea, realmente yo hice todo como tenía que ser. O sea, legalmente lo hice todo bien. Solo dije lo que gané y el gestor lo presentó y me dijo, mira, lo que te toca pagar es esto. Punto. Entonces creo que si hay algunas formas, pero eso ya no es mi tema, de hacer que tú no tengas que pagar tanto, pero eso ya requiere de otra estructura, pagar otros gestores, hacer una estructura en otro país. Es una historia muy larga. Una historia muy larga. Por ejemplo, hay una opción, hacer una LLC en Estados Unidos. Eso está muy, muy bueno. Es una muy buena opción porque así no tienes que pagar todas tus ganancias.
pero igual, tú no puedes llevar ese capital de Estados Unidos a tu lugar de residencia sin comprobar de dónde viene ese dinero. Entonces al final como que caes en lo mismo. Necesitas como un sistema completo que te cubra. Y bueno, yo creo que realmente este tema no se va a solucionar con un video de YouTube. Yo solo te he contado la experiencia que yo he tenido en España. Lo que me tocó pagar fue eso y lo hice con un gestor. Yo me hice autónomo, fue la vía legal más rápida que vi y también con la información que manejaba en ese momento fue lo que me tocó hacer. Ya luego tienes más opciones, que si abrirte una empresa de una persona, que si, pues, wow, hay un montón de opciones, un montón. Pero si, por ejemplo, estás viviendo del trading y estás retirando 3.000, 4.000 euros al mes, yo realmente creo que una opción es ser autónomo en España. Eso te estoy hablando de España específicamente, o sea, ya luego te vas a cada país y cada país tiene sus leyes aplicadas. Incluso hay países, por ejemplo, que no cobran impuestos por ganancias hechas fuera de ese país. Por ejemplo, en Venezuela, si tú ganas dinero en otro país, si te pagan de trading, tú no estás obligado a pagar impuestos por esa ganancia. En Venezuela tienes que pagar impuestos como de las cosas que tú generas en el país, o sea, lo que vendas. Si tienes un negocio físico, eso sí, pero si ganas de fuera, no lo tienes que declarar. Luego, por ejemplo, en España sí, literal, o sea, si en España tú tienes rentas en Estados Unidos o en donde sea, también ellos tienen un sistema ahí muy, muy estricto. Realmente las cosas se tienen que hacer bien, porque al final no te la puedes jugar tampoco con decir que no vas a pagar nada y que te haces el loco y ya está, porque realmente es un tema que requiere bastante seriedad en el asunto. No puedes escapar de ello, porque obviamente ellos pueden saber en un punto dónde estás gastando tu dinero. Si usas tarjeta, pueden saber cuánto dinero te entra al banco. Entonces, claro, eso al final, si tú declaras que ganaste 1.000, pero de repente hay un montón de alertas de banco que te han entrado 5.000, 10.000, 15.000 euros y de repente dijiste que ganaste 1.000, pues obviamente eso va a levantar sospechas y te van a hacer una auditoría y ahí sí si te clavan durísimo. O sea, si te pasa algo así, lo peor, porque al final estás pagando multas y no sé qué. Y yo leí un poquito así sobre eso e incluso te pueden pagar, te pueden cobrar hasta el 150% de lo que no declaraste. O sea que al final, por querer pasar de eso, terminas pagando muchísimo más. Y bueno, esa fue mi experiencia. Nuevamente te lo repito, necesitas de un asesor fiscal, necesitas de un gestor que te ayude a gestionar todo eso. Yo tuve un gestor que me ayudó y este gestor ni siquiera era un gestor especializado en trading, ¿okay? Era un gestor con su despacho normal y él lo que hizo fue ayudarme. Era conocido mío y bueno, me ayudó en eso, me puso en la actividad que necesitaba y al final esa fue mi experiencia. Espero que te haya ayudado este video a entender cuál es el paso a paso que hay que cumplir, lo que tenemos que hacer como traders. En mi caso, realmente sí es algo que toca hacer. Eso fue lo que yo tuve que hacer en España. Y espero que te haya ayudado a ubicarte. Nos vemos en el próximo video.